Hola, en esta aula vamos a ver un poco más sobre el tema de las clases abstractas. Vimos que teníamos este esquema de clases en la cual teníamos, empezando de una class person, perdón, que implementaba objetos personas. De ello heredaban class employee abstract y class customer. Class employee abstract es una clase abstracta, es decir, no se puede tener objetos o instancias de esta clase, pero sí se puede tener, como hemos tenido hasta el momento, propiedades de la clase, métodos de la clase y también métodos abstractos de dicha clase también. Una clase abstracta, porque sea abstracta, no necesariamente debe tener algún método abstracto. Puede ocurrir que la clase sea abstracta y no tenga métodos abstractos. Pero la recíproca es diferente. Si una clase contiene un método abstracto, la clase necesariamente debe ser abstracta. El objetivo principal de tener una clase abstracta es para reunir, por ejemplo, en este caso, propiedades y métodos que van a ser comunes entre estas dos subclases. La clase Employee Laborer, que es la clase empleado jornalero, y class Employee class Effective Employee, que es la clase de empleados común. Pero puede haber métodos que no solo en el caso de que sean común para las dos subclases, como llamados los métodos de instancia, los métodos abstractos pueden ser común para las dos subclases, pero solamente en el cabezal del método. Y es por ese motivo que los métodos abstractos aquí, cuando se definen, tienen solamente cabezal, no tienen un cuerpo. Y los cuerpos de estos métodos, cuando son implementados en las subclases, Laborer y Effective Employee, los cuerpos van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque van a ser distintos para un empleado jornalero y para un empleado efectivo. Entonces, en el código, hasta la clase anterior, vimos aquí la implementación de la clase Employee Abstract, que extendía o heredaba de class person. Tenía constructores, aunque decíamos que no se puede tener instancias o objetos de una clase abstract, sin embargo tenía constructores y sin embargo tenían métodos también. Por ahí surgía la primera duda de pensar, bueno, si no puedo tener instancias u objetos de una clase abstract, ¿por qué entonces tendría constructores y métodos? Lo que ocurre es que estos constructores y estos métodos son heredados por las subclases. Y las subclases sí pueden tener instancias y objetos. Por lo tanto, pueden manejar estos métodos. Pueden invocar estos métodos, pueden llamar a estos métodos. Estos métodos son en común entre las clases jornalero de empleados y las clases efectivos de empleados. Y había un tipo particular de métodos, el método abstracto. Es abstracto porque no tiene cuerpo, no tiene una llave que abre y una llave que cierra a continuación, simplemente tiene el cabezal de la función y las subclases van a heredar el cabezal de esta función, van a heredar este método abstracto, pero van a hacer su propia implementación de aMountSalary, de este método de aMountSalary. ¿Por qué va a ser su propia implementación? Porque se va a comportar diferente el método aMountSalary para un jornalero que un
método amountSalary para un empleado efectivo. Tienen solamente en común el cabezal. Es de ahí, por este motivo, que el Java exige que si tenemos un método abstracto, necesariamente deben estar implementados, obligatoriamente deben estar implementados en las subclases. Es una exigencia de Java. Y de hecho no es una exigencia de por sí sola, digamos así, maniática de Java. No, no. Está bien que esté obligados las subclases a implementarlas. Porque los métodos abstractos no tienen por sí solos comportamiento ninguno. Solo está especificando una salida y las entradas correspondientes. ¿Pero qué hace ese método si no tiene cuerpo? No tiene cuerpo, tiene solamente entradas y especifica una salida. Entonces obligatoriamente las subclases las debe implementar al método abstracto. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora en esta aula? Vamos a implementar aquí la clase Employee Laborer, que hereda de clase Employee Abstract. Y para recordarles, clase Employee Abstract hereda de class Person. En el dibujo, aquí, entonces, vamos a ver de a poco todos los códigos que la clase Employee Laborer tiene. Ya vemos que hereda de class Employee Abstract y a su vez hereda por transitiva o por consecuencia de class Person. Es decir, la clase Employee Laborer hereda todo lo que estas dos clases padres, digamos, la clase abuelo y la clase padre, contienen. Bien, vamos a ver en el código. Un empleado laborer, un empleado jornalero, tiene como característica, como principal propiedad de clase, amount hours, cantidad de horas trabajadas. Sabemos que un jornalero se mide su ganancia por la cantidad de horas trabajadas. Bien, de tipo float. Un comentario, ¿sí?, que dice que una clase que hereda de otra abstract class, es decir, como en este caso, que es una clase común, por decir así, que hereda de una clase abstract, como clase Employee Abstract, debe tener constructor, llamando al constructor del padre. Al constructor del padre con super. Es decir, tenemos el constructor, como siempre lo tuvimos, class Employee Laborer, con sus parámetros, que es nombre, edad, número de empleado y la cantidad de horas trabajadas de un jornalero. Por decir así, hasta aquí son los parámetros de entrada para la class person. Aquí, número de empleado, lo que nos pedía el constructor de la clase Employee Abstract. Y ahora, el amount es la cantidad de horas trabajadas de un empleado jornalero. Adentro tenemos esta instrucción, super. Es decir, llamando al constructor de la clase padre y también de su clase abuelo, que es la class person. Esto que está aquí, el super, necesariamente debe tener los constructores de las subclases. Si esta subclase hereda de una clase abstract, siempre que tengan una subclase heredando de una clase abstract, debe tener un super llamando o invocando al constructor de la clase padre y también de su clase abuelo. Por consiguiente, como en cadena, ¿verdad? Así, en cadena en la jerarquía. Bien, ¿qué otra cosa va a tener? Bueno, a amount hours. A la propiedad amount hours vamos a asignarle lo dado en el parámetro amount, en el parámetro cantidad de horas trabajadas. Bien, como métodos tenemos
un método de instancia común y corriente, se llama getAmountHour, getAmount-h, que ¿no? vendría a ser retornar la cantidad de horas trabajadas de un empleado. Simplemente retorna la propiedad de clase amount-hours. Tenemos un método llamado amountSalary, que calcula la cantidad a pagar de sueldo a un empleado jornalero. ¿Cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera. Se calcula tomando la cantidad de horas trabajadas con getAmountHours, es decir, invocando este método, ¿sí? Multiplicando por un coeficiente de esta forma, que es un coeficiente que incluye los impuestos, por ejemplo, de un país determinado, según leyes de un país determinado. Por lo tanto, va a retornar un float como salida, un float que va a ser el monto de salario a pagar para ese empleado jornalero. Y si vemos algo aquí, vemos que el método tiene public, float, amountSalary, y mirando este cabezal que está aquí, es el mismo que este que está aquí, que el método abstracto, con la excepción que no tiene la palabra abstract adelante. Pero vemos que tiene todo lo mismo. Pues bien, aquí es lo que estamos haciendo efectivamente, lo que Java nos pide. La implementación, la obligatoriedad de la implementación del método abstracto. Porque se comporta así de esta manera en su cuerpo, en la implementación del método, se comporta así de esta manera para los empleados jornaleros. Y vamos a ver que el método amountSalary también va a ser implementado para los empleados efectivos, pero la implementación va a ser diferente para los empleados efectivos, porque son empleados distintos a los jornaleros. Bien, vamos a la clase classEffectiveEmployee. La clase EffectiveEmployee extiende o hereda de la clase abstracta, classEmployeeAbstract. Tiene como propiedad de clase a salary de tipo float, es decir, un salario que es fijo, porque los empleados efectivos no se calculan su salario según la cantidad de horas, sino que como son contratados y efectivos en la empresa, no son freelancers, por decir así. Los jornaleros también se les llaman de freelancers comúnmente. Tienen un salario fijado, cada empleado. Y incluyendo algún impuesto a más, dependiendo del país, se obtiene el salario completo nominal. Bien, ¿qué tenemos como códigos? Tenemos un constructor, como siempre, con todos estos parámetros. De entrada, nombre y edad para la clase abuelo, la clase person. Número empleado para su clase padre abstracta. Y amount. Aquí vamos a ver qué efecto tiene amount. Esto necesariamente, como dijimos, debe tener super. Debe llamar a los constructores de la clase padre y de la clase abuelo. Y amount, en este caso, no es cantidad de horas como en el jornalero, sino que amount en este caso es el salario propiamente dicho, el monto del salario propiamente dicho, que hay que calcularle, incrementarle algunos impuestos y se obtiene el salario nominal. Bien, como métodos, ¿qué tenemos como métodos de esta clase classEffectiveEmployee? Bueno, un método de instancia común y corriente que se llama getSalary, ¿sí? WT.
que son los efectivos. Simplemente retorna el salario. El WT indica without taxes, es decir, sin impuestos. Y bueno, y aquí viene la cosa. Aquí está la implementación del método abstracto de la clase padre class effective employee. Tiene exactamente el mismo cabezal. Vamos aquí a la clase padre class employee abstract. Tiene el mismo cabezal, ¿sí? Es decir, lo está implementando. Y en su cuerpo tiene el valor del salario sin without taxes, es decir, sin impuestos, se le multiplica por algunos impuestos a más y se obtiene el salario nominal, como puede ser la jubilación, el cálculo de jubilación, entre otras cosas, incluidas y algunos beneficios también. Y vemos que este número que está acá tiene diferencia con el Class Employee Library. Aquí es 30, 43.2. Aquí es 30, 43.2. Hasta ahí va igual. Y vamos a colocarle, por ejemplo, 1.25% a más de impuestos de Montepío, por ejemplo, de jubilación. Y aquí está la diferencia con el cálculo de un employee laborer, de un jornalero. Se le agrega su jubilación, que en general a los jornaleros, depende del país, ¿verdad? Hay países, la mayoría de los países, que a los freelancers, a los jornaleros no se les paga la jubilación. Y a un empleado efectivo sí se le paga. Entonces, aquí el cuerpo es diferente al cuerpo del Amon Salary de un laborer, de un jornalero. Por eso tenemos en la clase padre un método abstracto, sin cuerpo. Pues bien, hasta aquí vimos el significado de el... Vamos a poner una multiplicación aquí porque nos estaba faltando. Ahora ya está. ¿Sí? Teníamos este pequeño error. Ahora sí es todo esto multiplicado por el salario. Nos estaba faltando simplemente el signo de multiplicación. Hasta aquí vimos el significado de lo que es una clase abstracta y un método abstracto, ¿sí? Lo que vamos a ver en las clases siguientes es la implementación de instancias u objetos de las subclases que heredan de la clase abstract y de la clase abuelo, class person.